ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Y ya era sistemático, entonces yo aprendí que no sabes qué. Mira, llegar tarde al jardín infantil es causal de que te quedes fuera. ¿Tú crees, Ana Luz? Jardín infantil. A ver, mira, aquí los niños Por lo pequeños, la responsabilidad es de los padres. Y los Si padres el niño se tienen demora la en la mañana, responsabilidad. no cuesta levantarse. La Se quiere enseñanza vestir y es se desde demora. la primera infancia. Yo creo que desde la primera infancia hay que asumir responsabilidad. Si no, los niños aprenden con el ejemplo. Y si un niño en jardín infantil llega tarde, es porque los padres llegan tarde. Oh. O sea, castigamos a los padres y mandamos al cabro chico de vuelta a la casa. No, Es un castigamos a castigo los para los padres. No, me lo llevo al trabajo. Lo llevan al trabajo. ¿En serio? Sí. El otro feliz, pues, en todo caso. Vení. Capeando clase. No, al jardín Comillas. uno quiere ir, digamos. Sí. Yo no sé Lo si pasan todos- muy bien en el jardín. Pero igual hay niños A mí que lo que, no a mí quieren lo que salir me de la cargaba casa. cuando llegábamos tarde era que tenía que pasar a hablar con la inspectora y anotar en un libro que por qué llegó tarde, porque yo lo iba a dejar ya grande. Y no, es que siempre yo le preguntaba, ¿te estás levantando? Estoy en eso. Cuesta levantar, hay niños que les cuesta Cuando mucho iba a mirar, levantarse en la todavía mañana. estaba en cama, Juan Pablo. No, yo creo que la institucionalización temprana. De hecho, ahora hay 6 meses de postnatal, pero cuando yo tuve a mi hijo eran como 2 meses y medio, eran menos de 3. Menos de 3. Sí, eran no Sí, sé pues. cuántas semanas, sí. Y pues, la Belén Matei fue la que más trabajó por eso. Durante mucho tiempo, cuando apareció el tema de las licencias por reflujo, ¿se Sí. acuerdan? Sí. Que los pediatras, me incluyo, no. Dábamos licencias por reflujo para prolongar justamente el postnatal, lo cual no era prolongarlo un correcto. poquito. No era correcto. No era correcto. Y claro, y yo dejé a mi hija nació en mayo, junio, julio, en agosto. Pleno invierno. En pleno invierno, 2 meses y medio, sala cuna. Es duro, o sea, es duro. Mi hijo también. Daniel mira con cara de tragedia. No, sí, el mío recién de 9 meses y está yéndose a la cuna ahora. Qué chiquitito. Oh. Afortunadamente ahora existe el Nirsevimab, porque antes se contagiaban todos con virus incisional respiratorio. Una semana ya En llegó esa lleno de época. moco en la casa. Claro, se llenan de virus. No, yo creo que la mía era medio asustada, por suerte nunca se enfermó y hubo un tiempo en que era la alumna única, porque estaban todos enfermos y iba sola. Eso pasa. Yo desconozco este mundo, eso pasa. Sí, pasa. Y se quedan solo en la salita. Solo, sí. Y después, ponte tú en octubre, cuando empiezan a llegar los compañeritos, era drama, crisis, Sí. porque era su sala, su juguete, Sus tías. Tenía sus que compartir. profesoras, había que compartir. Ya lo escuchaban en esta conversación sobre la infancia, que es un tema que siempre intentamos tocar aquí en el panel. Ana Luz Durán, doctora en Derecho y Ciencia Política, directora ejecutiva de Asuntos Internacionales de la Universidad San Sebastián y consejera del Consejo Nacional de Educación. Ana Luz, bienvenida. Muy buenos días. Estamos con Enrique París, director médico de la clínica MEDS. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Piedad. Y con Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, doctor en estudios políticos y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Daniel. Muy buenos días. Bienvenido. Se logró a pesar del taco. Estaba con taco hoy día, Santiago. Qué raro. Mucho. Los leones estaban horribles. Qué raro. Tenemos temas muy entretenidos para conversar hoy día, básicamente porque hemos hablado Entretenidos. en los últimos días del plan de seguridad del gobierno, que ha recibido críticas desde el oficialismo y la oposición. Pero ha surgido en las últimas horas una idea nueva en vista de los dichos del ministro Arrau en torno a que eran iniciativas que tenían el apoyo ciudadano. Y por lo tanto, de acuerdo a lo que se establece hoy en la prensa escrita, hay un plan del gobierno para llevarlo a plebiscito, plebiscitar la reforma constitucional, porque, de acuerdo a la interpretación de algunos expertos, la Carta Magna que hoy nos rige lo permite. ¿Te tincan a luz plebiscitar las medidas de seguridad o no? No me tinca nada. O sea, yo creo que, a ver, nosotros tenemos, nosotros tenemos democracia, tenemos un sistema político, tenemos que hacer que el sistema político funcione. Y cuando hemos tenido crisis, y hemos tenido crisis recientes, tiene mucho que ver con que el sistema político no ha ido dando respuesta efectivamente a los problemas de la ciudadanía.
Yo creo que hay ciertos aspectos, y uno de los que más se cuestionó es como la posibilidad de que el presidente tenga mucha libertad en el manejo de ciertos poderes o concentre poder por periodos de tiempo. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, si nosotros hemos elegido hoy día un sistema político, hemos elegido parlamentarios, más allá de que sean buenos, más o menos malos, nos gusten o no nos gusten, esa es la institucionalidad que tenemos y tiene que haber contrapesos políticos. Y por lo tanto, hoy día el poder legislativo es el que tiene que hacer ese contrapeso. ¿Cómo no va a ser posible que se pongan de acuerdo? O sea, miren lo que cae a la ciudadanía. La agenda de seguridad es una agenda importante y hay muchas medidas que no requieren pasar incluso por reformas constitucionales. Garantizar constitucionalmente un derecho quiere decir que se resguarda ese derecho, pero no necesariamente eso significa que porque quede consignado en la Carta Magna, en la Constitución, automáticamente se van a resolver los problemas de seguridad. Lo que hay que hacer aquí es que la agenda de seguridad del gobierno se implemente. Tajante, Ana Luz. Daniel Grimaldi. Concuerdo completamente con Ana Luz en ese punto. Creo que es una deriva muy compleja, muy peligrosa, la que un gobierno intente plebiscitar esas cosas. Y demuestra un camino que es bien típico de estos gobiernos que ahora se dice tanto las tendencias iliberales, es decir, querer saltarse las instituciones por una democracia directa en los temas que convienen y omitir otros. Entonces, yo me pondría en el siguiente supuesto. El gobierno puede decir, mire, el Parlamento me está diciendo que no estas cosas, lo voy a plebiscitar para que los chilenos vean que son los parlamentarios, los políticos, los que están en contra de la seguridad, etcétera, y oponer eso, para resaltar la figura del presidente, para reforzar una agenda de mano dura, etcétera. Pero también podríamos decir que ellos quisieran ser selectivos en poner ciertos temas, porque dudo que aquí plebisciten el levantamiento del secreto bancario, por ejemplo, o que haya un privilegio o primero levantar el secreto bancario sobre las cuentas de todos los políticos. Yo creo que si plebiscitan eso, la gente diría, sí, y además, bajen el sueldo a todos los políticos. ¿Van a plebiscitarlo? Lo dudo. Entonces me parece muy riesgoso, un poco hipócrita, y si se insistiera en esto, yo creo que no va a prosperar porque tengo confianza en que hay un sector de la derecha que considere que medidas de este tipo son impresentables, por lo tanto no habrían los votos, pero en el Chile de hoy todo puede pasar. Doctor Enrique París. Sí, es un tema en el cual yo no soy experto, pero leí los comentarios de Marisol Peña en la mañana en el Mercurio, y coinciden plenamente con lo que ha dicho Ana Luz y con lo que dice Daniel. O sea, aquí ambos han sacado a relucir la labor del Parlamento, o lo que haría o no haría el Parlamento. Si el Parlamento le rechaza al Ejecutivo un proyecto de ley o le rechaza un veto, podría ser que el Ejecutivo llamara. Pero para eso está el Parlamento, para parlamentar, para conversar, para mejorar las leyes o perfeccionarlas. Y no necesariamente, yo creo, entre comillas, no le va a gustar a Martín Arrau, que lo conozco de la época de la pandemia, cuando era intendente, es como una amenaza. Es decir, si no aprueban, vamos a llamar a un plebiscito porque, como dice Aldo y dijo el ministro Arrau, cuenta con la aprobación de la gente, vamos a ganar el plebiscito. O sea, es como, entre comillas, una prueba de fuerza. No quiero decir amenaza porque va a sonar muy feo. Pero para eso está el Parlamento. Y yo quiero tocar el tema de salud. Lo que más me molestó, y lo dije en una entrevista, es que a la gente que sea castigada por algún delito grave, estoy de acuerdo que hay que castigarlo, se le va a negar la atención de salud per sécula prácticamente, hasta por 15 años. O sea, eso es absolutamente inaceptable, porque si esa persona, no sé, tiene un cáncer, tiene un accidente, tiene un infarto, ¿cómo no le van a dar atención de salud? Entonces yo creo que hay que revisar también eso. Claramente me refiero específicamente al tema de la salud, no quiero hablar de los otros temas, pero coincido con Ana Luz y con Daniel en el sentido de que esto tiene que ser manejado en el Parlamento, para eso están elegidos parlamentarios, y ahí tratar de llegar a un acuerdo y solucionar los problemas. Daniel, en los términos de seguridad, habitualmente el debate se da entre cuántos derechos estamos dispuestos a ceder con tal de tener garantía de seguridad ciudadana. Es decir,
¿Qué estamos dispuestos a permitir en términos de que nos restrinjan las libertades si vamos a tener la certeza de una vida más segura? En ese sentido, la gente no solo votó a Kast en la última elección basándose básicamente, elementalmente en su programa de seguridad, sino que además existe la certeza de que si esto se lleva a una consulta ciudadana, gana. ¿Cómo ves tú un debate que se está dando cada vez más a nivel planetario en términos de restringamos nuestros derechos para tener más garantías de seguridad social? Mira, en esto hay una frase muy, muy antigua de Benjamin Franklin en los Estados Unidos que a esta altura puede ser un cliché, pero siempre es bueno recordarla, que decía: quienes están dispuestos a sacrificar la libertad por la seguridad van a perder ambas o son inmerecedores de ambas. Yo creo que debiéramos pensar seriamente en esto. La democracia está hecha para proteger las libertades. La seguridad también ciertamente es parte fundamental de la seguridad, pero tiene que haber un equilibrio. No es sacrificar una en pos de la otra. Eso como orientación ética general, y los políticos debieran tener grabado eso a fuego. Los políticos que respetan la democracia, eso es un imperativo ético que no se pueden salir. Lo segundo es reforzar un poquito la idea que dije antes. Siempre hay esta selectividad de la restricción de libertades, las que me convienen, un poco interesado de ciertos sectores políticos, de izquierda o de derecha. Nunca es plenamente, o nunca es imparcial esta restricción de derechos. Siempre afecta, por ejemplo, restringir derechos a sectores populares. Y aquí derechamente, cuando se dice de la pérdida de beneficios sociales por haber cometido algún delito, ¿quiénes son los que les afecta eso? Son la gente de bajos recursos. Entonces es una medida derechamente clasista, antiética. Y en segundo lugar, no genera pero ningún desincentivo. Incluso la pena de muerte no desincentiva los peores delitos. Imagínense ustedes los jóvenes que están pistoleando toda la semana, que arriesgan su vida todos los días. ¿Algunos de ellos creen ustedes que la cuestión de la pena de muerte es tema para ellos? ¿Se arriesgan su vida todos los días? No. El otro ejemplo son las penas por violación. No han hecho más que subir en Chile y sin embargo las violaciones aumentan. ¿Qué desincentivo hay en eso? Por lo tanto, ninguna. Ese es uno de los argumentos más importantes que hay para este discurso de la mano dura, más pena de muerte. No desincentivan nada. Lo único que hacen, y el ministro Arrau, de repente se le sale este discurso, el real discurso que tiene en su interior, y lo dijo en Tolerancia al Cielo. Bueno, es un gesto para la gente. O sea, populista, derechamente populista, porque sabe que no tiene efectos. Y él también lo dijo al inicio, no lo dijo tal vez en espacios públicos, pero sí en foros más restrictos, que el principal problema que tiene Chile en materia de seguridad es la percepción de seguridad, no son las cifras. Es la percepción de inseguridad que está muy alta en la gente. Ese es el fenómeno que hay en Chile, que nos hace distinto a los otros países. Aquí la gente está aterrada. Y sin embargo las cifras son mucho más bajas que en otros países donde la sensación de temor es menor que en Chile. Entonces, claramente tienen una agenda para imponer estos temas en la agenda pública, hablar de manera estridente, que aquí hay que castigar, hay que colgarlos en la plaza pública, hay que copar las estaciones del metro, militares en todos lados, porque eso va a dar una sensación de seguridad a la población, aunque en realidad las cifras no van a ir bajando probablemente en términos graduales, lentamente, porque estas cuestiones no son rápidas, respetando la institucionalidad, por supuesto. Entonces, yo creo que están en ese juego y es muy riesgoso. Es curioso, Luz, que el gobierno anterior haya dicho lo mismo. Es una percepción. Las cifras no son tan altas como en otros países. O sea, se repite la misma vocería. Y hoy día justamente Camila Vallejo atacó fuertemente, pero ella decía lo mismo. O sea, es una percepción. Las cifras van bajando. De hecho, han ido bajando lentamente y eso se demora mucho, como dice Daniel. Pero es curioso que ambos gobiernos, o cuando la gente ya está en el gobierno, adopta otra forma de comunicar o realmente transparenta lo que, o al revés, diría yo, no transparenta lo que realmente piensa. Decía lo mismo el gobierno anterior. Es una percepción, no es verdad, y se repite lo mismo en este gobierno. Totalmente opuesto desde el punto de vista ideológico. Ya, pero no es que el gobierno se esté inventando los sucesos que pasan. O sea,
los hechos delictivos ocurren, los tráficos de droga ocurren, y hay situaciones que son mucho más graves que antes en nuestro país no existía, como todo lo que tiene que ver con las bandas de narcotráfico. Eso es nuevo, eso no estaba en el país. Entonces tampoco nos centremos en que esto es solo una percepción y que el problema está en la percepción. O sea, efectivamente, las cosas pasan, a uno lo asaltan, o sea, eso pasa. Entonces también pongámonos en la situación de la vulnerabilidad de las personas que tienen que salir a oscuras en su casa, que trabajan de noche, que no pueden andar en auto como nosotros, o sea, en esas personas tenemos que pensar. Entonces tampoco pensemos que el gobierno se ha inventado esto. Yo creo efectivamente que aquí el mayor riesgo es cómo ha ido cambiando la valoración respecto a la seguridad de los chilenos. En los años 90, 1 de cada 3 chilenos estaba dispuesto a restringir sus libertades por mayores niveles de seguridad. Hoy día, 2 de cada 3 chilenos está disponible a restringir libertades. Y eso no es un invento y no es una percepción. Las personas estamos más disponibles a que nos limiten libertades y nos dan más seguridad. Por lo tanto, yo creo que el tema de las penas no soluciona los problemas. El tema de la cárcel no soluciona los problemas. Pero sí es un paso. Esto no puede ir de la mano sin una política integrada. Los municipios, ¿cómo no se trabaja con los alcaldes? Hay que recuperar los espacios urbanos, hay que recuperar los espacios públicos. Eso es fundamental. Los rayados, un amigo, yo decía, pucha, esta cuestión, rayan, vuelven a pintar, vuelven a rayar. Hay que hacerlo infinitamente, porque hay que devolverle los espacios públicos a la ciudadanía, a los niños. Si se raya, se vuelve a pintar, se destruye, se vuelve a construir. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos en que esto es una percepción, es real. Los chiquitos no tienen dónde jugar. ¿Por qué? Porque la plaza está tomada. Eso no es posible. Y eso no es un delito que se cuente. Y eso no es una percepción de inseguridad. Es la realidad que se vive día a día en muchos lugares de Chile. Sí, pero y eso tiene que ver con la seguridad. Nosotros no decimos que es una percepción. Estamos transmitiendo lo que dijo el gobierno, lo que dijo Arrau. Y yo recuerdo perfectamente que en el gobierno anterior también decían que es una percepción. ¿Por qué? Porque el que no quiere ver la realidad, como dices tú, la verdad de lo que está ocurriendo, ocupa ese tipo de palabras o de argumentos para tergiversar un poco la realidad. Pero la verdad es otra. Yo estoy consciente de todo lo que tú dices en las noticias. Todos los días hay asesinatos, balazos, portonazos, en fin. Y eso en realidad es una realidad. Daniel. Mira, un alcance de eso sobre la percepción de seguridad. No es que las cosas no pasen, pero es evidente que la encuesta más importante que tenemos esta es la ENUSC, que mide la percepción de inseguridad y la victimización, o sea, cuánto la gente declara que ellos fueron víctimas o gente cercana a ellos. Claro, la victimización está bajando, ¿cierto? Y está en torno al 21 y el 23 en las últimas encuestas. O sea, gente que declara que en el último tiempo, en el último año, han sido víctimas de delito o gente que ellos conocen. Sin embargo, en la pregunta, ¿qué tan seguro se siente usted? O sea, ¿qué tan inseguro se siente? Es sobre el 90%. Entonces, la brecha que hay entre la victimización real y la percepción de inseguridad es abismal. Eso es el fenómeno político que distingue a Chile, el fenómeno político-social que distingue a Chile cuando uno analiza los temas de seguridad. No es que en Chile las cifras de criminalidad sean altas. Todavía cuando se toma el caso de Chile en toda América Latina, preguntan ¿qué está haciendo Chile tan bien que tiene niveles de criminalidad tan baja? O sea, digamos las cosas, veamos la realidad cuando nos comparamos con el resto de los países de América Latina. Eso no significa que sea un motivo para vanagloriarnos o para estar tranquilos. No, porque hace 10 años teníamos la mitad de los crímenes. Entonces sí, hemos aumentado considerablemente. Ahora, ese aumento después de la pandemia y poco menos del doble de esa criminalidad que teníamos hace 15 años, eso es motivo para que exista esta brecha de percepción tan alta,
creo yo que hay un factor que explica eso, y es que la gente siente indefensión. Y cuando tú tienes un problema... Que son y cosas ves- distintas, digamos. Claro, entonces, imagínate, tú tienes un problema, pero sabes que frente a ese problema tienes médicos que te van a proteger, tienes dinero en el banco para poder resolver esos problemas, tienes un sistema familiar que puedes recurrir, te sientes más seguro. Dices, sí, la cosa está mala, pero afortunadamente tengo a qué recurrir. Cuando la gente ve el nivel de la discusión política, cuando la gente ve la incapacidad que tienen las instituciones para poder hacerse cargo de los problemas, cuando hay 2 procesos constituyentes fallidos, donde la institucionalidad para resolver nuestros problemas no funcionan, mi hipótesis es que esos factores fuera de la criminalidad son los que tienen a la gente aterrada, porque saben que nadie puede hacerse cargo de esos problemas. Y la encuesta lo dejan clarito. Era una ¿Usted cree- decepción o es una- una decepción. Dice, ¿usted cree que el presidente Kast va a poder manejar la delincuencia? No. El doctor Enrique París, Daniel Grimaldi, Ana Luz Durán hacen con nosotros esta mañana País ADN. ¿Quería juntar los dos temas o abordarlos por separado? No, pues ¿cómo? juntar los dos Imposible temas? juntar los dos temas. Permisología. Lo que pasa es que en algún momento en Chile, doctor, estuvimos como todos de acuerdo de los beneficios de la cannabis para el tratamiento de algún tipo de enfermedades, sobre todo en tratamientos paliativos. Pero claro, los hechos que se están investigando y que están a la luz pública en las últimas horas han puesto en entredicho cómo se relacionan los dos mundos, ¿no? Si tú hablaste de dispensario, Sí. eso está catalogado como el cultivo para el tratamiento medicinal con cannabis, como dices tú. Esto se discutió hace años atrás mucho en el Parlamento, ¿ah? Y hay una diputada que es líder en este aspecto, porque ella también tenía, o tiene todavía, no sé, o su familia un dispensario. En realidad... Gasmuri. Exactamente, sí. Ana María. Ana María, con la cual tuve muchos diálogos. Nosotros en el Colegio Médico en esa época hicimos una gran convocatoria para justamente definir qué enfermedades podrían verse beneficiadas con el uso de la cannabis medicinal. Y como tú muy bien dices, claro, hay algunas indicaciones medicinales. Por ejemplo, en la náusea y el vómito en los pacientes con quimioterapia. Por ejemplo, los problemas de equilibrio en algunos niños. Ayudar a calmar el dolor. No es un analgésico potente, pero ayuda. Entonces se creó todo un catálogo para definir en qué casos se podría... La espasticidad también en los niños. Por ejemplo, ante la espasticidad, la cannabis medicinal, me estoy refiriendo, tiene beneficios. Eso está publicado, hay trabajos científicos que lo avalan, hay laboratorios internacionales que producen estos productos y que se pueden traer a Chile. Pero aquí se usó el dispensario o se usó la figura del tratamiento medicinal con otros fines, o con fines vender, ganar dinero, usarlo no con fines medicinales, y ese es el problema que ocurrió. Entonces, evidentemente que la justicia entró a tallar acá y a castigar este mal uso. Yo estoy hablando en teoría porque ellos se van a defender y van a decir que no es así. Pero bueno, es lo que se está investigando para que la gente entienda que realmente hay características medicinales. Además, ellos modificaron el tipo de venta, del tipo de marihuana, porque hay una marihuana, hay una cannabis medicinal y otra cannabis que tiene otra composición que no es medicinal. Y ellos comenzaron a vender la cannabis que no es medicinal, que tiene una composición no medicinal, que tiene una composición mucho más dedicada a producir efectos sobre el sistema nervioso central. ¿Permisología? Sí. El O sea, que después de esta explicación del doctor No, París... Lo único que podría hacer uno es que, claro, lo que se constituye legalmente para beneficio de pacientes Se usó ilegalmente. termina siendo un utilizado para un delito, Ese tráfico. Es un es delito, el problema. finalmente. Exacto. Y eso atenta obviamente contra aquellos que piensan que la cannabis tiene usos medicinales, porque la gente va a creer mucho menos. Como el en tráfico, uso de medicinal. tráfico de estupefacientes Claro, también. Lo claro. mismo, tienen un uso medicinal. Se lo acreditaron ocupan el para- uso medicinal. Nosotros incluso publicamos un libro con la Sociedad Chilena de Neurología en esa época sobre un debate.
los pros y los contras del uso medicinal de la cannabis. Bueno, pero finalmente la creatividad del chileno va a haber un negocio en todas partes, porque Donde sea. imagínate, Yo digo, ahí o sea, deberíamos pensar más seriamente, una vez más, el tema, legalizarlo para controlar ese mercado, legalizar el uso, restringirlo. Oye, el alcohol, los cabros chicos están en el colegio y compran alcohol de manera súper fácil, pero a uno le piden le piden el carnet en el supermercado cuando evidentemente no hay ninguna duda sobre nuestra mayoría de edad. Para nuestra edad. No, y otra cosa que se me olvidó agregar, ellos mal utilizaron la receta médica para sí. El uso de la cannabis medicinal, porque hay un reglamento que te permite usar, que un médico te recete cannabis, por ejemplo, una persona que tiene cáncer, que tiene dolor, que tiene náuseas por el quimioterápico, y ellos mal utilizaron también la receta médica. De hecho, vendían recetas médicas, aparecieron... Bueno, eso es conocido. En Internet venden recetas médicas para muchas cosas, cosas. Eso cae en ilícitos. Viene, además, el tema de la permisología por tres razones ayer. Uno, por las declaraciones del expresidente Frey, que hubo una ranita. Lo de la ranita, una frase desafortunada. Porque DiCaprio le ganó la pelea a Jimena Rincón en términos de la protección de la ranita pehuenche, dicho de otra manera, o de pecho espinoso. Y tres, por una denuncia de CIPER en torno a la participación del ministro Quirós en los permisos. En permisos que habrían favorecido a su hermano. ¿Qué te parece esta discusión sobre la permisología, Ana Lu? Es una discusión que tenemos hace mucho tiempo, rato. solo que ahora se nos junta en tres casos, digamos, puntuales. A ver, antes de entrar a los tres casos puntuales, yo venía pensando en esto y en mi auto, manejando sola, en un taco horrible, y me di cuenta que tenemos harto hipócritas, todos nosotros. A ver. ¿Ya? Porque acá hay como una tensión, podríamos decir, y una responsabilidad como que fuera, por una parte, la protección del medio ambiente versus el desarrollo económico como una dicotomía. Y nosotros siempre lo vemos con estos casos, lo vemos en lo macro, pero no lo vemos en el día a día, la responsabilidad que tenemos cada uno, ¿no? Yo soy como, no sé, Robocop, ando con el auto pegado al cuerpo siempre, ando para todos lados, gasto en benzina, tag, no sé qué. Son uno. Somos uno. Y claro, ¿y dónde está mi porcentaje de responsabilidad personal en la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, siempre lo hemos planteado como en los temas macro y no lo vemos también desde el aporte de cada uno de los ciudadanos, ¿no? De repente andamos muy preocupados del reciclaje y no nos preocupamos de, quemamos cosas, la misma ropa que afecta al medio ambiente. Entonces, creo que en eso somos todos un poquitito hipócritas porque hay como una tensión. Lo otro que quiero decir también, y ahora me voy a ir como al caso más puntual, que hay un tema que nosotros no hemos podido resolver a nivel país, porque esta es una discusión que es como circular. Cada cierto tiempo estamos hablando nuevamente de que los permisos, que los damos o no. Y ahí hay como, yo creo que una falsa dicotomía, como lo estaba planteando, porque no es que que cuidar el medio ambiente y crecer económicamente son caminos excluyentes. Y ahí nosotros creo que deberíamos mirar un poquitito más qué es lo que han hecho los países que han logrado superar estos temas de manera más adecuada. ¿Por qué? Porque la agilidad económica se logra con mayor planificación del Estado, con digitalización de procesos, con rigor técnico preventivo. O sea, ¿cómo va a ser posible? Optimización de procesos. Exactamente. ¿Cómo no va a haber una planificación urbana? Nosotros no tenemos planificación urbana. Hoy día los tacos que tenemos, las construcciones de grandes edificios, lo vemos en la costa de Concón, donde está uno de los casos que fue foco de discusión ayer, la construcción sobre las dunas de Concón. Ese es un caso, se cayó el edificio Kandinsky. Entonces, también hay una responsabilidad respecto a las personas que compran los departamentos con harto esfuerzo, pidiéndose crédito hipotecario. Hay una responsabilidad de fe pública, ¿no? Y eso también es importante, que la autoridad pública que da los permisos lo tenga a la base. Porque uno confía, uno compra, uno hace la inversión de su vida probablemente en una propiedad que después se te cae
porque nadie anduvo preocupado de que estuviera bien construido, que se construyera donde correspondía. Entonces, creo que hay una parte importante que tiene que ver con el desarrollo económico, pero también con que no hemos sido capaces de planificar. No hemos sido capaces de planificar a mediano y largo plazo. Y que las cosas sean de manera preventiva. No que las empresas hagan las propuestas y que después empiecen el lobby negociador porque ya la propuesta ya se invirtió, ya vamos a perder plata y no sé qué. No, que se haga mucho antes. Que parta mucho antes. Antes incluso que parta el proyecto. ¿Se debe construir arriba las dunas de Concón? A lo mejor no. Entonces dejémoslo claro desde ya y ahí no se va a construir y se supone una zona de protección, no sé, pero se hace antes, ¿no? Lo mismo que hay un caso súper bueno. Por ejemplo, en Madrid, que a mí me encanta, ciudad que me encanta, una vez llego y estaba una cuestión que se llama el Templo de Devot. ¿Qué hace un templo egipcio en la mitad de Madrid? Sucede que cuando se construyó la represa de Asuán en Egipto convocó a la comunidad internacional y a los distintos países para que sacaran o rescataran toda la riqueza arquitectónica, salvaran monumentos, porque se iba a hacer la represa. Y eso fue lo que se hizo. Y hay muchos monumentos y construcciones egipcias que se sacaron porque se hizo la represa. Entonces, se protegió el patrimonio, pero también se avanzó tecnológicamente. Porque también, digámoslo, a nosotros nos gusta la tecnología, nos gusta la electricidad, nos gusta todo. Entonces, tenemos que lograr combinar ambos mundos. Y hay otro dato más. Me llama mucho la atención, yo anduve en camino séptima región, por ejemplo, la cantidad de paneles solares que se está instalando en los distintos terrenos. Y eso es algo que tampoco está regulado. Entonces después vamos a llegar al campo y van a ser puros paneles solares. Lo dejo ahí. Daniel Grimaldi. Mira, respecto a la manera en que lo plantea el expresidente Frey, creo que hay mejores maneras de aproximarse al problema. Creo que hay una dimensión que es menos explorada y que apunta un poquito a preguntarse ¿por qué hay tantos permisos en Chile? ¿Por qué llegamos al problema de permisología? Una de mis hipótesis sobre esto es porque existe una gran desconfianza entre muchos sectores. Hay desconfianza del mundo empresarial por parte del mundo político, de cierto sector político, de parte de la burocracia, de parte de los ciudadanos. Hay desconfianza hacia el mundo político, hay trabas hacia todos lados. Entonces estamos hace mucho tiempo en una deriva de poner control máximo en todos lados. Y eso ha afectado también al área de los permisos. Convengamos que la burocracia no es para entorpecer, en principio, no es para entorpecer la realización de actividades, sino que está destinada a proteger de la arbitrariedad. Ese es el fin de tener procedimientos, estándares, porque el Estado no puede tomar decisiones rápidas, porque esas decisiones rápidas terminan siendo muchas veces arbitrarias, mal pensadas. Tienen que ser juiciosas, analizadas con mesura, y por eso los procedimientos son más lentos. Ahora, cuando esto se sale de la norma es cuando hay una sospecha excesiva de que los ciudadanos o cierta parte del empresariado no responde a esto. Entonces tenemos dos bandos, hemos llegado al mundo, en que unos quieren proteger el medio ambiente, que es un patrimonio indiscutible de Chile. Chile es considerado como uno de los spots a nivel mundial más importantes a nivel de diversidad, de su diversidad biológica. La biodiversidad en Chile es un ejemplo que hay que proteger, que es un ícono. Y por otro lado, tienes la gente que quiere desarrollar el país con proyectos económicos, inmobiliarios. ¿Cómo los conciliamos? No se habla en esos mundos porque hay una desconfianza tremenda, y hay una desconfianza también sobre el mediador que establece los nexos entre esos dos mundos, que es el mundo político. Entonces, ¿cómo vamos a atacar esto? Que cuando gana un sector político, sacamos los permisos y después va a ganar otro sector político, va a poner más permisos. ¿Queremos llegar a eso o vamos a generar un clima de confianza en esta cuestión? Entonces, ¿qué es lo que no contribuye? Que cuando el ministro Quirós avanza el problema de la permisología, igual que lo hizo el gobierno de Boric, nunca antes un gobierno había avanzado tanto en este tema, y ahora este gobierno nuevamente carga sobre eso, pero resulta que su hermano resulta favorecido en uno de los problemas icónicos de la mala planificación urbana, como son construir en las dunas de Concón. ¿Eso ayuda a la confianza en el sistema? Yo creo que no. Por lo tanto, si damos vuelta a la pregunta, ¿por qué hay tantos permisos en Chile?
porque hay desconfianza hacia el mundo político, hacia el mundo empresarial, hacia todos, porque nadie respeta las reglas. ¿Por qué hay tantos permisos o por qué hay tantos requerimientos para los permisos? ¿A qué te refieres, Daniel? Hay tantos requerimientos, tantas trabas. Ok. Porque hay tantos procesos tanto trámite para poder obtener un permiso, tantas trabas, por la suspicacia que hay. Y por las tenderas que nos hemos mandado a lo largo históricamente en la concesión de Porque permisos. no hay planificación. Entonces, finalmente, si uno mira los países que más respetan las reglas, son los que menos reglas tienen. Doctor Enrique París. Bueno, yo creo firmemente en la protección del medio ambiente. Hace unos días atrás sino que asistí al lanzamiento de un libro sobre el presidente Piñera, 50 voces que hablan de él, y la esposa de Tompkins relata justamente cómo el presidente Piñera se preocupó muchísimo de crear un espacio enorme, creo que son 300.000 hectáreas en la Patagonia, no el parque de ellos ni el parque Tantauco, otro, Yendaya se llama, y alaba esa posición de Chile o del expresidente. A mí me preocupa mucho todo lo que pasa en lo que se llama pediatría ambiental. Yo formé un centro toxicológico, pero indirectamente migré a la pediatría ambiental en el sentido de que cómo el medio ambiente alterado por nosotros mismos, por las personas, daña la salud de los niños, incluso desde antes de nacer. O sea, cuando hay, por ejemplo, un depósito de metales pesados en una ciudad como Arica, que no se controló y después se construye ahí una población y ahí una mamá está gestando un niño y ese niño recibe el efecto del plomo, del arsénico, del mercurio, de lo que sea, y nace enfermo, eso no lo podemos permitir. Me refiero a eso cuando creo que hay que proteger al medio ambiente. Creo que hay que proteger sobre todo a los más vulnerables, que son los niños en este caso. El niño es más pequeño, respira más rápido, consume más agua por kilo de peso, tiene, sobre todo el feto, un daño muy grande desde el punto de vista genético cuando la mamá embarazada recibe un problema medioambiental que daña su salud. Por ejemplo, también el hecho de los pesticidas, el hecho de las aguas contaminadas. Entonces, yo creo que hay que defender el medio ambiente, pero también hay que permitir, obviamente, el desarrollo industrial, comercial del país. Coincido con ustedes que a lo mejor lo que falta es planificar desde la partida y llamar a todos estos actores a opinar antes de que se apruebe un proyecto. Ahora, leí lo que publicó CIPER con respecto al hermano del ministro. Yo no creo que el ministro haya influido para que le den el permiso, pero bueno, es parte de la política. Leí lo que dijo Kubl. En realidad levantan este tema y a veces cuando el tema es levantado con tanta exageración justamente crea anticuerpos contra ese tipo de argumentos y hace que la gente confíe menos, como dicen ustedes. Entonces yo llamaría a la calma, llamaría a actuar con base científica, planificar, como dice Luz. Y quiero rescatar algo que hizo la Universidad de San Sebastián. El hecho de tener este yate, que lo que hace, que no es un yate, un buque de investigación, justamente apunta a eso, o sea, buscar, por ejemplo, los microplásticos en el mar, que es un problema enorme que vamos a tener en el futuro. Eso son las políticas que a mí me gustaría que prevalecieran y que fueran más noticias que estas cosas negativas. O sea, lo macro y lo micro, porque también debería haber un sistema, por ejemplo, de fast track o de tramitación rápida para ciertos proyectos, por ejemplo, que son estratégicos para el país, ¿no? Para los grandes proyectos de inversión que son estratégicos, que haya una discusión previa y que puedan salir mucho más rápido. Y también lo micro, o sea, y en lo micro están los colegios, están las universidades. El ámbito de educación es muy importante porque todo esto de los sistemas de protección no funcionan si no hay un correlato en términos de la formación, tanto a nivel universitario como a nivel escolar. En el ámbito universitario también tenemos que generar nuevas profesiones, nuevas carreras que vayan de la mano con los desarrollos tecnológicos avanzados que a la vez protegen el medio ambiente, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la transición energética, por ejemplo, es un tema de desarrollo que requiere nuevos profesionales, nuevas carreras y nuevas áreas de desarrollo. Porque si no, vamos a seguir en esta tensión en que como que desarrollo económico y atención a la diversidad y protección al ambiente, al medio ambiente, son opuestos. Y no es así. Claro.
Ahora uno ve desgraciadamente en Chile las carreteras llenas de pañales, llenas de botellas. A veces uno va detrás de un bus y la gente bota una lata vacía de una bebida. Sí. Eso, ¿hasta cuándo vamos a seguir con Perdón, eso? Eso el falta de educación. incendio, la Educación. quemadera de ropa en el norte, en el desierto, que se quema ropa. Porque el tema de los microplásticos, por ejemplo, que tú decías en el agua, es un tema. Pero los microplásticos en la tierra, en el desierto, es uno de los problemas que se está teniendo actualmente por la quemadera de ropa que se produce en la mitad del desierto. Y lo tóxico que eso es, claro. Exactamente. Mucho más tóxico es quemar neumáticos. Los neumáticos cuando se queman eliminan dioxinas hacia la atmósfera, que es un cancerígeno. Y bueno, en las protestas, en los paros, a veces lo clásico es quemar neumáticos. Yo creo que hay que educar a la gente para que entiendan el peligro que conlleva eso. El doctor Enrique París, Daniel Grimaldi, Ana Luz Durán estuvieron esta mañana. No te alcancé a preguntar, Ana Luz, ¿estás de acuerdo con que el príncipe Harry y Meghan Markle vuelvan al Reino Unido, no? Ay, no, es que a mí ellos no me gustan. Yo soy del otro lado. A mí me gusta La monarquía. La monarquía, La monarquía. sí, me gusta. En me gusta Willy, me gusta Willy. Kate. En este programa somos monarquistas. Sí, ¿Sí? ¿Sí? sí. Nos Depende- gusta. Monárquico, Depende- no monarquista, Monárquico. monárquico. Depende de la monarquía, digamos. No, pero la del Reino Unido Yo no. ahí diría Sí, Free es muy Scotland. linda. Free Scotland, sí, es verdad. Pero es un revés. No, que se queden en Estados Unidos. Irte nomás. echando perico y No, si ya tienen a volver, los niños matriculados en el colegio en Londres. Vive Escocia Qué libre. elegancia, qué elegancia, qué elegancia. Muy bien. Vive Escocia libre. Ah, por supuesto, ese es otro tema. A propósito de Escocia, descubrí que Arthur Conan Doyle, el autor de fue arquero. Jugaba al arco en Portsmouth. Lo que me llamó profundamente la atención. No hizo ni una pinche mención en todos sus libros de Sherlock Holmes sobre el fútbol. Fíjate, lo que habla muy bien de él. Muchas gracias a todos. Volvemos. Buenos días. Esto fue País ADN, con Aldos Quiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.